hablando de política con una persona que hace un tiempo que no conversa con nosotros, y él es diputado nacional por Unión por la Patria, representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además, en esta semana tan particular, con cuestiones que yo recién estaba tratando de marcar, de los índices de pobreza que están en 55.5% y una indigencia que en el primer trimestre del 2024 el presidente y su administración Milei ha llegado a la indigencia a casi el 18%. Él ha sido embajador en la Santa Sede durante los años 2014 y 2015, y todos recordamos la foto que entre semana en la Catedral de Buenos Aires, en una mesa muy amplia, mientras que había gente además muy carente de muchas cuestiones alimenticias, y que la iglesia está tratando de poder estructurar maneras para poder ayudar a esas personas. Se me ocurrió que podría dialogar con Eduardo Valdés. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Un gusto, Marcelo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué imagen esta, A mí, en realidad, esa imagen me despierta un montón de cuestiones que empiezan primero, y te digo así para poder comenzar esta charla y este análisis, con algo que te debe sonar, pero sí quería tener tu apreciación, que es textual esto. Ningún gobierno puede exigir a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad. Esto lo dijo Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en un encuentro sobre la crisis de deuda en el sur global, organizada por el ex ministro de Economía Martín Guzmán, que además es miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Y en ese encuentro estuvo Fernando Haddad y hubo otros personajes económicos, y el Papa Francisco dijo estas palabras. ¿Qué es lo primero que, cuando vos, me imagino que ya sabías de estas declaraciones, se te ocurre analizar de lo que está sucediendo con este desastre a nivel social que está llevando adelante la administración de Javier Milei? Bueno, lo que son dos comportamientos absolutamente distintos frente a la vida, ¿no? En el mismo momento que el gobierno está negando los alimentos, que a 40 metros, 50 metros, ¿cuánto queda la Catedral de Buenos Aires de la Casa Rosada? Aparezca transformada la Catedral de Buenos Aires en un comedor popular, y con los rostros de quienes estaban allí. Realmente fue, vos que sos un hombre de cine, despertará seguramente eso muchas ganas de hacer películas, porque es un tema de una gran profundidad, y el tema es que esto no es ficción, sino que es realidad, Marcelo. A mí lo que me impactó es lo infinito de la mesa, por cómo está tomada la foto, ¿no? Que está tomada seguramente desde un lugar que es propicio para un gran angular, y esa mesa infinita que también tiene que ver, y mi cabeza linkeó directamente y se emparentó con el infinito problema que tiene este gobierno en no ver las cosas. O sea, cada plato podría ser: no ingresaron a los BRICS. Otro plato con otro comensal podría ser los errores que tiene a nivel ministerial. Otro comensal podría venir y decir cómo puede ser que insista con leyes en el Parlamento que no acuerdan ni dialogan. Y así sucesivos platos de negativas de gestión de este gobierno que llegan hasta el altar de la Catedral de Buenos Aires. Sin duda, son exactamente en un mismo momento las dos puntas de un ovillo, ¿no? Y también dos personas que nacieron en la misma ciudad, y cómo pueden ser tan distintas. Uno se llama Javier Milei y otro se llama Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Sí. También la oración que vos dijiste tendrá que ver con... Es la misma fotografía, pero puesta en personas. Es muy duro lo que está pasando, y nunca imaginamos que iban a suceder estas cosas. Y escuchaba lo que ustedes decían que había dicho el ministro de Economía. Sí.
Pero eso es todo un concepto de un sector minoritario en la Argentina, pero que hoy está gobernando. El concepto de que la Argentina Sí, siempre nos defraudó. siempre ellos tienen que tener esa visión negativa de la Argentina, porque a ellos nunca los defraudó. Ellos se la llevaron toda. Ellos son los triunfadores del sistema, que son héroes, según dijeron en Yao Yao, porque se sacaron toda la plata afuera. Esos son los caputos que gobiernan. Y para justificar eso te tiene que decir que estás viviendo en el peor país. Bueno, nosotros creemos que este es el país que más nos dio. Mira, una de las cosas que a mí siempre me quedó cuando yo fui embajador en el Vaticano era la cantidad de argentinos que pasaban por la embajada, que habían ido a conocer sus familias italianas, sus familias de origen, y que desde que sus primeros ancestros se habían ido de Italia no habían vuelto más, y a todos era una cosa muy impresionante, como los familiares italianos se conmovían frente a la evolución que había tenido esa familia, que había tenido que irse de Italia con una mano atrás y otra adelante, mientras que los italianos permanecieron en el oficio que habían dejado. Por ejemplo, si eran torneros, seguían siendo torneros. Los argentinos habían vuelto, los primos vendrían a ser, eran odontólogos, eran profesionales, ¿no? Y eso era una cosa que les llamaba mucho la atención, de cómo en la Argentina habían podido crecer. Y esto no es una Argentina de hace muchísimos años, la Argentina de 2015, 2014, 2013, esto era así, cuando me contaban estas historias. Pero siempre están los caputos de la vida, desde 1810, que te tenían que contar que este era el peor país del mundo, por eso nos teníamos que endeudar, por eso teníamos que seleccionar quienes vivían en un lado y quienes vivían en otro lado en la Argentina. Por eso hicieron aquella ley de residencia. Ahora, Eduardo, sí. ¿vos considerás que, a ver cómo puedo tratar de expresarlo, la política, cuando está más que evidente la imagen de deterioro social que uno, si vive en la ciudad de Buenos Aires, bueno, es seguramente mucho más brutal que en otras ciudades más pequeñas y otros pueblos de la República Argentina, porque la densidad de gente que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires es mayor. Pero cuando uno ve como político todo eso enrostrársele en su cotidiano, ¿cree que esos tiempos los debe empezar a manejar desde una construcción mucho más vital, desde el Congreso, desde las alianzas, de los acuerdos, de los diálogos, o considera que tiene que el pueblo darse cuenta que debe pasar por la política e ir hacia esas decisiones, más allá de que la política lo pueda ordenar? Porque yo a veces pienso que estamos a nada de cuestiones muy densas desde lo social, porque uno tiene la posibilidad de tener un plato de comida todos los días, pero las declaraciones que uno ve de personas que trabajan en comedores, de personas que se han quedado sin empleo, los números de pobreza del 55.5%, duplicó la indigencia en 3 meses este gobierno. Entonces, como político quería preguntarte si es momento para empezar a derribar un montón de cuestiones, llegar a acuerdos, empezar a construir diálogos, como pasó el otro día con el tema de jubilaciones en la Cámara de Diputados, y si eso también hace despabilar a la Corte Suprema de Justicia, porque la verdad que semana tras semana Javier Milei lo que hacen en particular, y creo que me sumo a lo que me pasa a mí con otros argentinos, lo que hace es lastimarnos. A mí no me cae para nada bien que diga que es un topo que está dentro del Estado que viene a destruirlo desde adentro. Es una falta de respeto y es un desfachatado al decir eso. Yo creo, mira, yo tengo obligación de construir esperanza.
no desesperanza. Yo no soy Caputo, ni lo quiero ser. Y efectivamente trabajamos todos los días para que los diálogos se profundicen entre sectores que no somos del mismo espacio político. A veces pasan cosas que suceden que la Unión Cívica Radical, en este caso, convoca un tema que nosotros habíamos convocado también, pero el solo hecho de que ellos son los que lo lideran les permite tener más articulación con nosotros, según ellos dicen, y a nosotros no nos interesa quién es el que convocó. Nosotros hacemos todo lo posible, todos los días legislativamente, para que haya legislación que no lastime más al cuerpo social argentino. Y fundamentalmente en este caso los jubilados, que son los que más están sufriendo. Entonces yo creo que se va haciendo uno a uno los proyectos legislativos. Yo tengo toda la esperanza, toda la expectativa que esto nos permita en la Cámara de Diputados poder encontrar los 129 votos para voltear el DNU, que es lo que haría falta. Claro. Y a su vez también me parecería muy interesante que los senadores de la Unión Cívica Radical no le voten la ley base a Milei, si les está amenazando que va a vetar la fórmula previsional que hemos votado en diputados, porque como bien dijiste recién vos, ya ahora nadie se puede llamar a engaño. Sabemos que toda ley que le votemos a Milei es para destruir el Estado, porque él lo dice, él lo cree y él lo practica. Y tanto la Unión Cívica Radical como los peronistas pensamos que el Estado es el instrumento indispensable para igualar la sociedad argentina. Entonces, ya ahora nadie se puede llamar a engaño. Estos ataques de sincericidio de Javier Milei, yo solo los había escuchado en una conferencia que él dio en el Club del Petróleo un mes antes de la elección, que él dijo, estaba Bulgerón y estaban los dueños de las empresas petroleras, y él dijo allí: odio el Estado, sépanlo, que yo odio el Estado y ustedes tienen que acompañarme, pues soy el único que lo va a destruir al Estado. Ahora ha profundizado un poco más en esa versión, y lo cierto es que lo está haciendo. Por eso yo estoy hablando de dos cosas. Ahora, si vos, Eduardo, si vos sos un padre y tenés 2 pibes y no tenés nada que comer, ni vos, obviamente, y para darle a tus hijos, tenés que esperar hasta la parlamentaria del 2025, y me parece que la Argentina está enredado en esa circunstancia, y todos estamos enredados en esa circunstancia. Estoy hablando de las personas, tanto los periodistas, los políticos, el Poder Judicial. Es muy complejo. Yo desde lo personal, lo que yo quisiera es que Javier Milei cumpla los 4 años de su gobierno y que siga un sendero democrático la República Argentina, que no haya ningún tipo de ruptura, aunque también alguien podría decirme, bueno, pero también si se inicia un juicio político por mal desempeño, por las cosas que ha hecho en este tiempo Javier Milei, podría también entenderse como no una ruptura de un sistema democrático, sino más bien esquemas constitucionales que llevan a una salida ordenada. Y estamos como un poco semana a semana tratando de descifrar cuál va a ser la próxima barbaridad, o lo que yo el otro día vi. Empecé el programa con lo de Toto Caputo, pero también el otro día todos vimos subirse a esa super camioneta Karina Milei, cuando es una funcionaria pública que todos le pagamos el sueldo, y que después de 6 meses de gobierno lo único que se atrevió a decir es que Sandra Petovelo es la mejor, una de las mejores ministras que tienen en funciones en su gobierno.
no tiene la capacidad de sentarse, o ni siquiera sentarse, de ponerse a hablar frente a otro periodista y contestar preguntas. Entonces, eso es de una violencia que es muy difícil de describir y que yo creo que a muchos argentinos lo pone en un lugar de muchísima bronca y en donde entiende que la política está como yendo un tanto lenta ante ciertas cuestiones. Ahora, tampoco podemos ir hasta el límite porque nadie está diciendo acá que queremos sacar a Javier Milei. Ahora, él no dialoga, él no acuerda, él guapea, él genera violencia verbal cada vez que declara. ¿Cómo se resuelve? Es muy complejo. Por eso no sé si es una pregunta o un pensamiento o tratar de conversar con vos, Eduardo, que hace tiempo que charlamos, de qué es lo que nos pasa como sociedad. ¿Cómo resolvemos este tremendo problema que tenemos entre manos? Mirá, yo no se me cruza en ningún momento en mi pensamiento interrumpir absolutamente ningún proceso político por vía de juicio político. Simplemente sé que lo que yo tengo que hacer es generar leyes que permitan que los argentinos vivan mejor e impedir que se aprueben leyes o DNU que lleven a un sector importante de la población a que se queden sin trabajo, sin derechos laborales, sin poder acceder a medicamentos, sin poder acceder a una salud. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lo otro se va construyendo y es importante que nosotros el año que viene tengamos un parlamento que no permita ni siquiera intentar hacer estas leyes, ni siquiera intentar. Claro. Pero sí no ceder un solo día las presiones que hemos tenido. Por eso valoro mucho en donde yo participo, que es el bloque de diputados nacionales del Frente de Unión por la Patria, de los 99 diputados, estar juntos y poder ser la primer minoría y que poder ser la primera trinchera en este tema. Bueno, esa es una obligación porque ustedes verán que están cambiando votos en el Senado por embajadas, de ofertas de embajadas y estas cosas. Todos los días se intentan fracturar y para poder hacer lo que yo digo es indispensable que tengamos una unidad, al menos en los lugares donde estamos. Y yo en eso veo que estamos a la altura de las circunstancias, por encima de todo lo que se escribe. Los 5 gobernadores, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, los diputados y los senadores, estamos como en un scrum para poder ver cómo enfrentamos esto y tratar de ir impidiendo que se consume este no Estado que aspira Javier Milei. Es imposible, yo creo que no. Y creo ¿Cómo? Que empecé con ese imposible, yo creo que no, y quiero fundamentarlo, y creo que es mi labor tratar de saber que no es imposible. Los últimos 2 presidentes que tuvo el peronismo fueron Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y el referente más importante y el gobernador más importante que tiene la República Argentina en este momento es Axel Kicillof, que creo yo que desde la gestión intenta unir al peronismo y a fuerzas progresistas. ¿Vos considerás que, para mí, y por eso lo de la palabra imposible, yo creo que no, pero vos ves muy lejos un acto con Cristina, Alberto, y en el medio sentado Axel Kicillof diciéndole algunas verdades a la sociedad argentina de cuál es la otra manera de llevar adelante un país mucho más solidario, con políticas distributivas? Yo creo que sí. A ver, nosotros somos militantes de la política. ¿Cómo no va? ¿Por qué no? Porque lo veo muy lejos, porque Cristina le manda un tuit a Alberto diciendo que el gobierno de Alberto no fue un gobierno kirchnerista, cuando ella era vicepresidenta, y Alberto el otro día, cuando abraza a Claudia Sheinbaum,
dice que AMLO no va a hacerle a ella lo que le hizo Cristina a él. Entonces, cuando yo escucho esas declaraciones, obviamente que me pone muy mal, porque ya sabes que no es la primera vez que terminamos las entrevistas en este punto, porque hay cosas que yo no puedo comprender, porque no lo puedo comprender. Y veo también el trabajo denodado de gestión que hace Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, teniendo todos los problemas que tiene y siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante del país, que casi tiene el 40% del Producto Bruto Interno. Tenés todo el derecho del mundo de decir y pensar lo que estás diciendo, pero yo tengo la obligación como cuadro militante de resolverlo a esa situación. Y tampoco me gusta a mí lo que a vos no te gusta, pero frente a esto que sucedió esta semana, esto que vos acabas de contar, está también el comportamiento del bloque de diputados, donde están todos, de todo pelaje, los diputados de Unión por la Patria, que unidos pudimos encontrar, votar esta ley previsional. Entonces, el comportamiento colectivo es superior al comportamiento individual. Y hoy quizás lo que más necesitamos es el comportamiento colectivo, tanto en el Senado, como en diputados, como en los gobiernos provinciales. Y estar juntos nosotros, independientemente de estos gestos que vos decís y que tenés razón. ¿Tuviste alguna conversación, y con esto cerramos la entrevista y agradeciéndote, ¿tuviste alguna vez en esos años que estuviste embajador en la Santa Sede alguna conversación o intuiste que el Papa Francisco, ya Milei, cuando lo recibió en febrero en Roma, le ofreció una mejilla y él lo defrauda, ¿no? Utilizando esta palabra que fue un poco una de las palabras de hilo conductor de esta charla, ¿no? Y lo defraudó. Por eso la foto que empezamos a conversar en el comienzo de la charla. ¿Vos considerás que el Papa Francisco, cuando se enoja, se olvida de la misericordia? ¿Cómo crees que puede manejar esa situación sabiendo que él lo recibe, que ya lo defraudó, que tiene avisos por doquier, desde Jorge García Cuerva hasta otros curas villeros, y que la respuesta de Milei es hambre y más hambre y las barbaridades que dice día tras día? Está arriba, me parece, del pensamiento de mucha clase política de la República Argentina, el Papa Francisco. ¿Cómo considerás que puede ser su actitud a futuro? Sabiendo aparte que en estos días viaja Milei a Roma por el G7 y que va a estar en la ciudad en donde está el Vaticano y donde habita el Papa Francisco, ¿no? No sé qué sucederá allí, pero quiero decir que el Papa Francisco, con respecto a su país, siempre tiene esa actitud de misericordia, nunca la va a perder, y creo que en cada una de sus palabras, en cada uno de sus gestos, él marca un comportamiento. Yo no le pediría una actitud al Papa distinta de las que ha tenido, bastantes grietas tenemos en la Argentina como para seguir sumando grietas, así que me gustan mucho los García Cuerva de la vida, son los que tienen la actitud que tienen que tener, y dejemos al Papa que trate de convencer al resto de los argentinos que no podemos descartar, que no está bien una sociedad que descarte a los jubilados, a los jóvenes, a los trabajadores. Esa es la función del Papa, luchar contra la cultura del descarte y convencer a muchos argentinos que creen que los Toto Caputo tienen razón. Hay muchos todavía que creen eso, ¿eh? Para eso está el Papa. Bueno, Eduardo, te mando un abrazo. Gracias. Que tengas buen fin de semana y gracias como siempre.
A disposición. Chau, Abrazo chau. grande. Hasta luego. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era diputado nacional y ex embajador ante la Santa Sede 2014-2015. Actualmente es diputado nacional por Unión por la Patria y se llama Eduardo Valdés.